El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Desde el principio de los tiempos, cuando el hombre apenas comenzaba a observar el movimiento de los astros y el ciclo de las estaciones, surgió una pregunta que marcaría el destino de nuestra especie. En las cuevas primordiales, iluminadas por el fuego vacilante, nuestros antepasados comprendieron que el mayor peligro no siempre acechaba entre las sombras de la selva o en las garras de las fieras, sino que habitaba en el laberinto silencioso de su propio pensamiento. Esta es la historia de esa búsqueda milenaria por gobernar la tormenta interna. Un relato que atraviesa siglos de sombras y luces hasta llegar a la claridad de nuestra era contemporánea. En los albores de la civilización, los sabios de Oriente y Occidente comenzaron a intuir que la realidad no es un bloque de piedra inamovible, sino una construcción maleable del espíritu. Los filósofos de la antigua Grecia, especialmente aquellos que caminaban bajo los pórticos de Atenas hace más de 2000 años, descubrieron que el dolor no nace de los hechos, sino de la forma en que los juzgamos. Fue el inicio de una revolución silenciosa que enseñaba que la mente es un intérprete y no un simple espejo de la naturaleza. Marco Aurelio, el emperador que gobernaba un mundo inmenso desde su tienda de campaña, escribía a la luz de las velas que nuestras vidas son lo que nuestros pensamientos hacen de ellas. En aquellos textos antiguos ya se vislumbraba el primer gran secreto que hoy la ciencia confirma: el entendimiento de que cada evento es una interpretación y no una verdad absoluta. Si el corazón se aceleraba ante la sombra de una columna, el sabio se detenía para decirse que aquello era solo una construcción del miedo y no la columna misma. Esta distinción, tan sencilla en apariencia, supuso el primer peldaño en la escalera hacia la serenidad. Mientras tanto, en las lejanas tierras del Valle del Indo, otros buscadores de la verdad exploraban los ritmos del cuerpo como un puente hacia la quietud. Observaban cómo la respiración, ese hilo invisible que nos une a la existencia, podía calmar los incendios del alma si se manejaba con la suavidad de una caricia. Milenios antes de que existieran los laboratorios de neurociencia, los monjes ya sabían que respirar como si uno ya estuviera en paz es la llave maestra para abrir las puertas de la calma. No era una huida, sino una instrucción directa al sistema nervioso para que bajara la guardia ante peligros inexistentes. Con el paso de las centurias, esta sabiduría fue quedando sepultada bajo el ruido de las guerras y el avance de una modernidad que nos enseñó a producir, a correr y a memorizar, pero que olvidó enseñarnos a mirar hacia adentro. Durante la Edad Media y el Renacimiento, el hombre se volcó hacia el exterior para conquistar océanos y cartografiar continentes, dejando el mapa de la psique en blanco, poblado de monstruos imaginarios que llamamos ansiedad y angustia. Sin embargo, en el siglo XVIII y XIX, la curiosidad humana regresó a sus orígenes. Los primeros exploradores de la psicología moderna comenzaron a documentar cómo la postura del cuerpo influye, de manera radical en el ánimo. Descubrieron que una espalda erguida y una mandíbula relajada envían señales de seguridad a un cerebro que, de otro modo, viviría en un estado de alerta perpetua. Era como si el cuerpo fuera un telégrafo que enviaba despachos constantes a la torre de control de la conciencia. Si los hombros caían por el peso de la preocupación, el cerebro interpretaba que la derrota era inminente, pero si se corregía la postura con firmeza y ternura, la química interna empezaba a transformarse en cuestión de minutos. El relato de nuestra evolución mental alcanzó un punto de inflexión con la llegada del siglo XX, cuando los investigadores se dieron cuenta de que no somos nuestros pensamientos, sino el espacio sagrado donde estos ocurren. Esta noción, que parece un juego de palabras, es en realidad la frontera entre la esclavitud y la libertad. Imagine el lector a un hombre sentado frente a un río, viendo pasar ramas, hojas y desperdicios. El hombre no es el río ni los objetos que flotan en él, es el observador que permanece en la orilla. Al distanciarnos apenas 1 milímetro de lo que ocurre en nuestra cabeza, ganamos una fuerza que la humanidad tardó miles de años en identificar. Es la distancia que permite gestionar en lugar de sufrir. En este viaje histórico, también aprendimos el poder de la palabra dirigida a uno mismo. No como un monólogo vacío, sino como órdenes breves y claras que actúan como faros en la niebla. Decirse a uno mismo que aquí y ahora estamos seguros, que nada grave ocurre en este preciso instante, es una técnica que tiene sus raíces en los mantras antiguos pero que la neuroplasticidad moderna ha validado como una forma de reescribir nuestros circuitos neuronales. El cerebro es un aprendiz incansable que asimila lo que le repetimos con constancia. Si le damos miedo, se vuelve un experto en el terror.
Pero si le damos calma a través de frases sencillas y poderosas, aprende a habitar la serenidad. La historia de nuestra mente es también la historia de la lucha contra la resistencia. Durante mucho tiempo se creyó que para dominar la mente había que luchar contra ella, como quien intenta domar a una bestia salvaje con látigos y cadenas. Fue un error que costó siglos de sufrimiento innecesario. La verdadera maestría, como descubrieron los grandes psicólogos del último siglo, no reside en el combate sino en la aceptación. Aceptar lo que sentimos sin juzgarlo, permitir que la emoción fluya como el agua en lugar de intentar detenerla con muros de negación, es lo que finalmente crea el espacio necesario para que la calma regrese. La lucha multiplica el malestar, mientras que la aceptación lo reduce hasta volverlo manejable. Es la paradoja del dominio mental, solo se controla aquello que primero se permite existir sin miedo. En la etapa más reciente de este largo relato, hemos redescubierto la importancia del tono interno. Hablarnos como lo haríamos con alguien a quien amamos profundamente, con un cariño firme y una paciencia infinita, es quizás el logro más sofisticado de nuestra especie. El sistema nervioso, configurado a lo largo de millones de años de evolución biológica, responde al tono amable de una manera casi instantánea. No es una cuestión de autoayuda superficial, sino de pura biología. La dureza y el desprecio hacia uno mismo activan las alarmas de peligro, mientras que la compasión actúa como un bálsamo que apaga los incendios de la ansiedad en cuestión de segundos. Hoy, en pleno siglo XXI, nos encontramos en una posición privilegiada. Tenemos a nuestra disposición la sabiduría acumulada de milenios combinada con la precisión de la ciencia actual. Sabemos que la mente no es una tormenta inevitable ante la cual debamos resignarnos, sino un jardín que puede ser cultivado con inteligencia y ternura. Aquellos 7 trucos que mencionan los estudiosos contemporáneos son en realidad las joyas de una corona que la humanidad ha ido forjando a través de los tiempos. Interpretar los hechos con objetividad, relajar el cuerpo para cambiar la emoción, respirar con la lentitud de la paz, observar los pensamientos desde la distancia del espectador, usar órdenes mentales claras, aceptar la experiencia presente y tratarnos con amor son los pilares sobre los que se construye una vida libre de las cadenas de la ansiedad. Al mirar hacia atrás en este relato novelado de nuestra propia conciencia, comprendemos que el viaje siempre ha sido hacia adentro. El hombre que conquistó la luna y exploró el átomo está ahora aprendiendo a conquistar el minuto presente. Cada vez que aplicamos uno de estos conocimientos, honramos el esfuerzo de miles de generaciones que buscaron, a menudo a tientas, la manera de vivir en armonía con su propia cabeza. La mente, ese caballo nervioso que nunca nadie nos enseñó a guiar, puede finalmente aprender a caminar despacio si el jinete es consciente de su propio poder. No hace falta una vida entera de meditación en una cueva lejana para notar los cambios. A veces basta con unos minutos de enfoque y presencia real para que el ruido se disipe y la claridad emerja. En este instante de la historia, el interruptor está en nuestras manos. No somos espectadores pasivos de lo que ocurre en nuestra cabeza. Somos los dueños de la fábrica de ideas y tenemos la capacidad de decidir cuáles merecen nuestra energía y cuáles deben ser dejadas pasar como nubes en un cielo inmenso. El control mental no es una batalla épica contra un monstruo interno. Es el acto de sentarse junto a una parte de nosotros que tiene miedo y decirle, con la voz de la razón y el corazón, que todo está bien y que nosotros estamos al mando. Este es el legado de nuestra especie. La capacidad de evolucionar desde la reacción automática hacia la respuesta consciente, transformando nuestra existencia desde el núcleo mismo de nuestro pensamiento. Al final de este recorrido por los siglos, queda la certeza de que la paz no es algo que se encuentra fuera, sino algo que se construye segundo a segundo, eligiendo la calma sobre el caos y la verdad sobre la interpretación catastrófica. La historia de la humanidad es la historia de este despertar, de este descubrimiento de que somos mucho más que el ruido que habita en nuestra cabeza. Somos la conciencia silenciosa que queda cuando la tormenta se calma, el espacio infinito donde todo es posible si aprendemos a guiar nuestra mente con inteligencia y ternura. Así, el relato de nuestra búsqueda mental continúa, renovándose en cada respiración consciente y en cada lección de serenidad que hacemos frente a las dificultades de la vida moderna. Somos los herederos de una sabiduría antigua que hoy brilla con la luz de la razón, recordándonos que el poder de cambiar nuestro mundo interior ha estado siempre dentro de nosotros, esperando a que alguien nos recordara cómo usarlo. El camino está trazado, las herramientas están listas y el jardín de la mente espera la mano del cultivador atento para florecer en una paz que no depende de las circunstancias externas,
sino de la soberanía de nuestra propia voluntad iluminada por la comprensión y el amor hacia nuestra propia naturaleza humana. Con cada paso que damos hacia el autoconocimiento, el ruido del mundo exterior parece alejarse, dejando sitio a una melodía interior más armoniosa y equilibrada. No hay mayor conquista que la del propio espíritu, ni mayor libertad que la de aquel que sabe que su mente es su aliada y no su carcelera. En este largo viaje a través de los tiempos, hemos aprendido que la clave de la felicidad reside en la sencillez de un pensamiento bien dirigido y en la calidez de un corazón que sabe perdonarse a sí mismo. Que este relato sirva de recordatorio para los días de sombra y de guía para los momentos de duda, pues en la quietud de nuestra propia esencia se encuentra la respuesta a todas las preguntas que el tiempo ha ido dejando en el camino. La historia no se detiene, pero nosotros podemos aprender a caminarla con la frente alta y el espíritu en calma, sabiendo que somos los arquitectos de nuestra propia paz y los dueños absolutos de nuestro destino mental en cada minuto que la vida nos regala para ser vividos con plenitud y consciencia. En el vasto océano de la existencia, nuestra mente es el navío y nosotros somos el capitán que decide el rumbo, ajustando las velas de la interpretación y el timón de la atención para navegar hacia puertos de mayor claridad y sosiego. Que la sabiduría de los siglos nos acompañe en esta tarea diaria y que la ternura sea siempre la brújula que guíe nuestros pasos por el intrincado pero maravilloso laberinto de la psique humana. La historia del dominio mental es la historia de nuestra propia liberación. Una epopeya que se escribe en el silencio de nuestro interior cada vez que elegimos la luz sobre la oscuridad y la paz sobre el conflicto innecesario. Sigamos adelante con la certeza de que cada pequeño truco aprendido es un paso más hacia la cima de nuestra propia realización personal y espiritual, en un mundo que necesita más que nunca de mentes serenas y corazones valientes capaces de habitar el presente con toda su intensidad y toda su belleza. La búsqueda no termina nunca, pero el viajero que conoce su propia mente ya ha llegado a casa, pues ha encontrado el tesoro más preciado de todos, el dominio de su propio ser y la capacidad de amar la vida tal como es, con sus luces y sus sombras, desde la fortaleza inexpugnable de una conciencia despierta y dueña de sí misma en todo momento y lugar. Este es el fin de nuestra crónica por hoy, pero el inicio de una nueva forma de caminar para quien decida tomar estas verdades y convertirlas en su propia realidad cotidiana, transformando el ruido en música y el miedo en una danza de libertad y esperanza para todos los tiempos venideros. En la quietud del pensamiento, encontramos la semilla de todo lo que podemos llegar a ser, una promesa de plenitud que aguarda pacientemente a ser descubierta por aquellos que se atreven a mirar más allá de las apariencias y a gobernar el reino de su propia mente con la justicia de la verdad y la suavidad del afecto sincero hacia uno mismo y hacia todo lo que respira en este vasto y misterioso universo que habitamos. Así concluye esta narración de la lucha y el triunfo del espíritu humano sobre sus propias sombras, un recordatorio eterno de que la paz es posible y que está al alcance de un pensamiento de distancia para quien sepa mirar con los ojos del alma y escuchar con el oído del entendimiento profundo y la compasión universal que a todos nos une en este viaje compartido hacia la luz de la consciencia plena y el amor infinito que todo lo transforma y todo lo sana en la eternidad del instante presente, que es nuestra única y verdadera morada en esta tierra de sueños y realidades entrelazadas por el hilo invisible de la mente soberana y eterna. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.